Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Project Libre. En esta clase vamos a ajustar la programación de nuestro proyecto para adaptarnos a el límite de tiempo que tenemos. Fíjense, este proyecto comienza el 1 de noviembre y me están indicando que este proyecto tiene una duración, según el contrato administrativo, de 180 días. En los enlaces lineales que hicimos en forma secuencial, la duración que tenemos hasta ahora es de 308 días. Y entonces ahora, en base a la reunión con los expertos de cada área, vamos a analizar cómo se pueden ejecutar las actividades de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, fíjense, si estamos en la fase de documentación, vamos a hacer algunos ajustes en las relaciones de acuerdo a lo que me indican en esta fase. Me dice, fíjense, recabación de documentos, por ejemplo, es una actividad que no tiene predecesora y por lo tanto ella se puede ejecutar normalmente en 5 días. Luego de esa recabación de documentos se requiere un día para la firma del contrato y luego de la firma del contrato comienzan dos actividades. Una de 4 días que es presentar documento y fianza de seguro y otra de apertura con anticipo de trabajo. Me indican que estas dos últimas actividades se pueden comenzar en paralelo. Por lo tanto, vamos a cambiar entonces la secuencia de estas actividades. Lo que tienen en común estas dos actividades es que previamente tiene que firmarse el contrato. Entonces, la firma del contrato es la línea 5. O sea que la predecesora de presentar documentos de seguro, la predecesora va a ser la línea 5 como efectivamente lo es, pero la apertura de cu anticipo de trabajo para que comience en paralelo junto con presentar documentos de seguro, vamos a cambiar la predecesora y le vamos a colocar también 5. Y observen ahora que estas dos actividades tienen en común, si aumentamos el zoom de la carta de GAN, observen ahora que ellas pues, están comenzando en paralelo. Entonces, no importando la duración que tienen entre ellas, fíjense que el común tiene que ellas van a comenzar, efectivamente, de acuerdo al plan, van a comenzar el 8 de noviembre. Luego que terminen ellas dos, comienza la actividad preparar y presentar la programación del proyecto. Entonces, esta actividad de acá, ¿ok? Debemos cerrarla también con esta actividad que no tiene sucesora, porque no debe haber ninguna actividad carente de sucesor o predecesor. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un cambio. Entonces, la actividad actual, que es la primera del siguiente nivel, por ejemplo, la de preparar y presentar la programación del proyecto, va a tener dos predecesoras. Va a tener la actividad de la línea 6 y 7. Y aquí solamente tenemos la 7. Por lo tanto, lo voy a editar. Le voy a decir, mira, es 6. Vamos a probar como separador la coma. 6,7. Y observen ahora que el separador en efecto es 6, coma. Y observen que las dos actividades se cierran. O sea que estas dos actividades son comunes para que comience la siguiente actividad. Y observen, por ejemplo, que aquí se creó una actividad que es crítica y otra que no es crítica, elemento que vamos a comentar posteriormente una vez que terminemos los ajustes. Entonces, continuamos. Estas etapas de ingeniería me dicen que van a ser hechas por diferentes equipos. Y estas tres actividades que tenemos en este nivel, preparar y presentar la programación del proyecto, los valores, y obtener los permisos de construcción, ¿ok? Son tres actividades que van a comenzar en paralelo para después tenerlas listas, presentar los proyectos preliminares de compra. Entonces, lo que tienen en común es que este grupo de actividades van a comenzar en paralelo y con eso podemos ahorrar tiempo porque no se van a hacer en secuencia. Así que esta actividad que está en la línea 10, que es presentar la proporción de los valores, también para que comience igual que la anterior, le vamos a colocar los mismos predecesores, 6 y 7. Y observen que la actividad se mueve hacia la parte izquierda. La siguiente, que es obtener los permisos de construcción, también va a comenzar junto con las otras. Así que las predecesoras van a ser las mismas. Fíjense ahora, estas tres actividades tienen en común que las tres comienzan en forma simultánea, en la misma fecha, a pesar de que tengan diferentes duraciones. Ahora, para cerrar la predecesión o la sucesión de esta actividad, vamos a enlazarla con esta actividad de acá. Entonces nos colocamos en la actividad actual, que es presentar los proyectos preliminares de compra. Entonces, siendo así, estamos ubicados ahora es en esta actividad.
y la vamos a enlazar con estas dos que están en azul, que no tienen sucesora, para que cerremos entonces esta parte de la malla y nos colocamos entonces en la fila 12. Y ella va a tener no solamente como predecesora la actividad 11, sino también la 9 y la 10. Sería 9, 10, 11. Y observen ahora que estas tres actividades se cierran con esta actividad. Si vamos verificando la duración, fíjense que pasamos ahora a 295 días. Recuerden que nuestra meta es ajustar las relaciones y la secuencia para llegar a 180 días. Ya tenemos 295 días y continuamos porque todavía nos falta mucho por ajustar y así vemos algunos casos. Aquí vemos entonces, fíjense cómo él automáticamente este programa va calculando la ruta crítica. Se consideran críticas las actividades que están en rojo y en azul las actividades que no son críticas y más adelante cuando veamos el análisis de la ruta crítica vamos entonces a ver las características de esas actividades. Ahora, viene a continuación en la siguiente línea instalar suministros de energía temporales, que sería esta actividad de acá, y la otra es instalar los servicios de procesamiento de agua. Estas dos actividades tienen que estar listas para poder entonces contratar el personal, que sería esta actividad. O sea que estas dos actividades vamos a colocarlas en paralelo para que, como indican que como son hechas por dos, son dos contratos diferentes y que pueden hacerse en forma simultánea, entonces no van a estar en secuencia, sino que esta actividad, que es aprovisionamiento de agua, va a tener la misma predecesora de la actividad de instalar los servicios eléctricos temporales. Entonces, la instalación de servicios temporales tiene como predecesora la 12 y a esta también la vamos a colocar como predecesora la 12. Y observen ahora que las dos actividades comienzan en paralelo, con diferentes duraciones, pero comienzan en paralelo. Y la actividad contratación de personal hasta ahora tiene como predecesora solamente la fila 16, que es aprovisionamiento de agua, pero también vamos a enlazarla con suministro de energía temporal, que sería entonces 15,16, que son los números de la fila. Y observen ahora que también cerramos estas dos actividades con esta sucesora. Me indican que estas actividades sí, generalmente, se planifican en secuencia. ¿Ok? La contratación de personal primero se completa, después se hace la movilización y luego la instalación de faena. O sea que esta secuencia sí la vamos a respetar y así que vamos a continuar adelante. Luego tenemos la siguiente fase, que son las obras preliminares, comenzando con establecer líneas y grados de punto de nivelación. ¿Ok? Y eh, hay también programado hacer una cerca perimetral con una duración de 20 días. Me indica que son dos trabajos diferentes. Okay, uno es colocar líneas de nivelación dentro del terreno, pero este es para preparar el cercado perimetral. Y entonces me dicen que estas actividades pueden comenzar en paralelo. Estas actividades pueden comenzar en paralelo, estas dos. Así que vamos a cambiar el tipo de relación. Entonces, esta actividad de establecer que la punto de nivelación tiene como predecesora la 19. Y a este también le vamos a colocar la misma predecesora en común para que las dos comiencen en la misma fecha. Observen que aquí las tenemos. Luego viene, luego si viene, una vez que esté listo el cercado y esté listo los grados de punto de nivelación, entonces se contrata la maquinaria. La maquinaria hasta ahora tiene como predecesora la 23 y le vamos a colocar entonces 22,23 y de esta manera fíjense que cerramos también en la malla y aquí hasta ahora no hemos dejado ninguna actividad carente de sucesora o predecesora. Y de hecho, si revisamos la duración, ahora tenemos 282 días. Y continuamos hacia la siguiente actividad. Tenemos la deforestación interna del terreno y tenemos, una vez que tenemos la máquina, y el asfaltado del estacionamiento temporal, o sea, fuera del terreno. Y me indica también que estas actividades pueden comenzar en paralelo. O sea que esta actividad de forestación va a comenzar después de traer las máquinas, pero el asfaltado del terreno también va a tener en común que una vez que tiene las máquinas, también se puede comenzar con el asfaltado. Estas dos actividades están en paralelo, ¿okay? Ahora estas dos comienzan y me dicen que la señalización también se va a colocar, eh, se va a colocar en el mismo tiempo que estas actividades comienzan. Entonces sería, esta actividad también va a tener la actividad 24.
como predecesora. Fíjense que son tres actividades. Y ahora, una vez que esté lista estas actividades de preparación de terreno, viene el relleno con material de escombro. El relleno con material de escombro, fíjense que hasta ahora tiene solamente como predecesora la señalización. La señalización es la fila 29, pero recuerden que tenemos que enlazarla con la 27, 28,29. De tal manera que ahora ella se va a ejecutar una vez que estén listas las tres actividades previas de la otra fase. 27, 28 y 29. Aquí están. Y observen ahora cómo estas tres actividades terminan y es cuando comienza el relleno con material de escombro. Y si nos movemos hacia la derecha en la carta de Gantt, son dos actividades que si las hacemos en secuencia son 40 días. Pero me establecen lo siguiente, me dicen, mira, estas actividades se van a hacer de la siguiente manera. Primero se coloca una primera capa de relleno. Y luego la segunda capa de relleno, pero vamos a planificar el orden para que una vez que la actividad con relleno con material de escombro llegue al 50%, comience la siguiente actividad que comience entonces relleno con material seleccionado. Entonces, si esta actividad dura 20 días, entonces en el día 10, con esta actividad llega el día 10, comienza el día 1 de esta actividad, reduciendo entonces el tiempo entre las dos de 40 días a 30 días. Ahora, ¿cómo hacemos ese tipo de relación? Entonces, está esta actividad y está la posterior, que sería relleno con material seleccionado. Al relleno con material seleccionado le vamos a decir que ya va a comenzar igual con la 31, pero estar. Si le colocamos estar, las dos comenzarían en la misma fecha, pero vamos a agregar una demora en el inicio de esta actividad. ¿Cuánto es la demora? Fíjense, ella tiene que esperar que esta actividad de acá llegue hasta el día 10. Cuando llegue el día 10 es cuando ella va a comenzar. O sea que le vamos a agregar una demora de 10 días, o sea, su freno para comenzar. Estamos hablando de esta actividad, son 10 días. Entonces, en la columna de predecesoras, no solamente le vamos a colocar 31 SS, sino que le vamos a colocar una demora positiva de 10 días. ¿Ok? Y observen ahora cómo cambia la relación. Y esta actividad, si vemos en las fechas, la actividad con relleno con material de escombro comienza el 23 y termina el 17. Pero el día 6 de marzo comienza entonces el relleno con material de escombro. ¿Cuándo? ¿Ok? En el día 10 del inicio de la primera actividad. ¿Ok? Y aquí entonces las actividades, fíjense, aquí tenemos que estar pendientes entonces de cómo vamos a distribuir los recursos, porque quizás tenga recursos compartidos como la maquinaria que se necesitan para estos rellenos. Posterior a eso tenemos ahora, una vez que tenemos el relleno, tenemos la nivelación de los bordes. Para nivelar los bordes tienen que estar listos los dos rellenos. Entonces sería no solamente el de la fila 32, sino también el de la fila 31. Entonces, para cerrar esta relación, acá entonces fíjense que una vez que culminen estos dos rellenos, comienza la nivelación de los bordes. Si vemos entonces la duración hasta ahora, de acuerdo a los ajustes, llegamos ahora a 260 días y continuamos entonces en nuestra secuencia. Ahora vamos en la fase de nivelación de los bordes. Y nivelación de los bordes tiene 12 días y la construcción de los drenajes tiene 15 días. Me dice que van a ser trabajos excluyentes que se pueden hacer en paralelo. Así que esta actividad de construcción de drenaje debía colocar como predecesora la actividad 34, pero con una relación estar-estar. Y estas dos, fíjense que ahora comienzan en paralelo. También se ve una forma de hacerlo. Y la siguiente actividad a continuación sería la apertura de las bases, que tiene hasta ahora una predicción con la actividad 35, pero recuerden que para cerrar la 34 vamos a agregarle entonces también como una predecesora de esta actividad. Y acá tenemos las dos actividades. Lo bonito es que fíjense, si ustedes utilizan una relación estar-estar, la ruta crítica no se ve muy clara. Fíjense que las dos aparecen en rojo. Entonces podemos hacer un cambio. En vez de colocarla, estas dos estar-estar, vamos a colocarle que tengan las mismas predecesoras, que es la 31 y 32.
Y de esta forma, fíjense que sí se calcula correctamente la ruta crítica. Por eso es que la mayoría de los proyectos tenemos que utilizar lo menos posible relaciones que no sean fin-comienzo. Y eso, entre otras cosas, es para sincerar la ruta crítica. Si nos acercamos ahora a la carta de GAN, observen cómo tenemos ahora actividades y si nos vamos acá a la carta de GAN y alejamos, observen ahora que podemos ver claramente la ruta crítica que se va construyendo y también te muestra las actividades que no son críticas, ¿ok? Aquí lo podemos ver, ¿ok? Entonces, hasta ahora hemos reducido la duración del proyecto como estaba en secuencia a 248 días. Y ahora continuamos en nuestra secuenciación. Fíjense que nos faltan muchas actividades, pero antes de eso, entonces vamos a guardar una versión de este archivo, guardar, y vamos a continuar. Entonces, ahora sí, estamos entonces ya en la construcción del ordenaje y ahora viene la apertura de las bases. Fíjense, en la apertura de las bases hay un grupo que va a estar abriendo las bases, otro va a estar armando las bases metálicas. Entonces, estas dos actividades se pueden hacer en paralelo porque van a ser hechas por dos grupos diferentes. Entonces, a la apertura de las bases tiene como predecesora, la apertura de la base tiene como predecesora la 34 y la 35. Y acá nos toma colocarle también 34,35 para que las dos comiencen en paralelo. Y tenemos entonces las dos actividades 34 y 35 y aquí aparecemos entonces acá en este nivel, aquí están las dos actividades que comienzan en paralelo y posterior a que ya se abran las bases, se armen las bases, también hay un trabajo de encofrado. Entonces, el encofrado va a ser una vez que se abran las bases. Y entonces el encofrado va a tener ahora, para cerrar esta actividad que no es crítica, con el encofrado, vamos a colocarle entonces que el encofrado se relaciona con la 38, pero también con la 37, para cerrar entonces esa actividad que había quedado sin predecesora. Entonces tenemos la apertura de la base, el armado de la base metálica, el encofrado, me dice que se puede ir encofrando y al mismo tiempo colocando las bases. Así que en la colocación de las bases va a tener la misma predecesora del encofrado, que sería la 37,38. ¿Ok? De esta manera que estas dos actividades, fíjense que comienzan también en paralelo, a pesar de que tienen diferente duración. Luego viene la mezcla de concreto, pero la mezcla de concreto tiene que estar lista, va a comenzar cuando termine el encofrado y la colocación de las bases. Así que acá le va a colocar como predecesora la 40, pero también la 39, que sería la colocación de las bases. Y acá observen entonces que me muestra cuál actividad va a ser crítica y cuál no. Luego viene retirar el encofrado. Me dicen que el retirar el encofrado sí tiene esa duración, pero no podemos retirar el encofrado inmediatamente que hacemos el vaciado del concreto, que sería, aquí tenemos el vaciado, la mezcla, y tenemos también el vaciado. La mezcla y el vaciado se van a hacer en paralelo, me están indicando. Por lo tanto, estas dos actividades vamos a colocarlas que van a estar en paralelo, o sea que esta va a tener también como predecesora la 42, y ahora el vaciado, la idea es que el vaciado del concreto, y aquí estamos en la mezcla 4 días y el vaciado. Estas dos actividades tienen que comenzar en paralelo. Entonces, la mezcla y el vaciado van a tener la misma predecesora, 39 y 40. Okay, ahora las dos comienzan en la misma fecha. Luego es retirar el encofrado que va a tener en común la actividad 41 y 42, pero me indican, de hecho, esta actividad sería, perdón, la actividad 42 y 43. 42 y 43. Pero me dicen que hay el encofrado, si aquí ya mezclamos y vaciamos, el encofrado va a ser 3 días posterior a que se haga el vaciado, por ejemplo, para esperar que se seque concreto. Y aquí vamos a tener 3 días de espera para comenzar esta actividad. Por lo tanto, vamos a utilizar entonces esta propiedad de demora y para retirar el encofrado sería 42 y 43 más 3 días. ¿Okay? Aquí le vamos a colocar, sería 42, sería 42, aquí sí, tenemos que colocarle la demora para las dos actividades previas. Vamos a colocar 42 finish start
más 3 días. Y la 43, finish start más 3 días. ¿Ok? Ahora sí, cuando vamos a mezclar una relación fin comienzo con una demora, tenemos que colocar entonces el acrónimo, sería 42 fin start más 3 días. Y observen ahora que hay un lapso de tiempo entre que se vacía el concreto y que se retire el encofrado de 3 días. ¿Ok? Aquí está. Ahora vamos al siguiente nivel y tenemos la colocación de los marcos, que son 15 días, y las losas 15 días. Me dicen que la colocación de los marcos se va a hacer en paralelo, se van colocando los marcos y las losas. Entonces, esta actividad, que sería la 44, si está bien, pero esta también la vamos a colocar como predecesora a la 44. De tal manera que estas dos actividades, fíjense que comienzan en paralelo. Entonces, luego sí, la limpieza va a comenzar posterior a que terminen estas dos actividades, tanto la 47, pero también la 46, para que quede cerrado, en este caso queda cerrada la malla relacional. Y por último tenemos entonces ya actividades administrativas, como son las inspecciones finales, del arquitecto y presentar documentos de fianza y seguro, que me dicen que todo se puede hacer también en forma simultánea. Así que todas estas actividades van a tener como predecesora la limpieza. Esta también va a ser 48 y esta actividad también va a tener como predecesora la 48. De tal manera que las tres actividades, fíjense que comienzan en paralelo, a pesar de que tienen diferente duración. Y por último tenemos la desmovilización, que para cerrar toda la malla tenemos entonces que agregarle no solamente la actividad 52 como predecesora, sino también la 50 y 51. Aquí simplemente la completamos. 50,51. De esta manera que se cierre. ¿Ok? Solamente que aquí voy a eliminar todo esto porque las actividades son 50, 51, 52. ¿Ok? Ahora sí, tenemos como lo último entonces la desmovilización. Si subimos ahora en nuestra malla, de acuerdo a lo que nos indicaron, fíjense que tenemos 209 días. ¿Ok? Por lo tanto, podríamos jugar un poco con las relaciones. Por ejemplo, que esta actividad que la comenzamos con una demora de 10 días, pudiésemos bajarla, por ejemplo, a 5 días. 5 días entre estas dos, y ahora tenemos 204 días. También pudiésemos cambiar un poco, por ejemplo, las actividades críticas. Esta actividad que tiene 15 días, vamos a colocarle entonces ahora solamente en 13. Ya tengo 200 días. Y estas dos actividades que de alguna manera tienen más duración, como es preparar el cercado perimetral y la contratación de la maquinaria, pudiese cambiar también la relación, ¿ok? Para que ella, en vez de esperar que termine todo esto al 100%, se pueda hacer también previamente. Por lo tanto, esta contratación de maquinaria, en vez de tener dos actividades previas de predecesora, vamos a colocarla también entonces con la 19, para que se hagan en forma simultánea. Y está, y esta que está acá, que es la deforestación, la vamos a colocar entonces como predecesora, la 22, 23 y 24. 22,23,24. ¿Ok? Voy a revisar esta de acá porque esta va a tener como predecesora la 22. Vamos a verificar este nivel que es la deforestación. Estas van a tener también las mismas predecesoras, que es 23,24. Y esta de acá va a tener como predecesora también la 22,23,24. Ahora sí, entonces terminan estas actividades y comienzan estas. Hasta ahora logramos reducir la duración a 199 días. Entonces, ya ajustado inclusive haciendo actividades de consecuencia. Y lo que podemos hacer es quizás acortar un poco la fecha de algunas actividades para poder adecuarnos. Por ejemplo, el relleno, vamos a dar el relleno a 15 días y 15 días acá, y ahora tenemos 194 días. También pudiésemos acortar la contratación de personal a 7 días, la movilización a 7 días y la instalación de faenas en 7 días.
lo cual nos da 185 días. Y eso mismo lo vamos a bajar también en la desmovilización. En vez de colocar 10 días, vamos a colocar, por ejemplo, acá 7 días de desmovilización. Y ahora tenemos una duración de toda la malla de 182 días. Y esos 2 días se lo vamos a quitar, por ejemplo, a la deforestación, dejándola con 13 días. Ahora observen que si logramos ajustar la duración al tiempo, el plazo máximo que me estaban dando para crear la secuenciación, que son 180 días. Acá tenemos entonces una versión ya con las relaciones completa, y esto lo vamos a guardar entonces ahora sí, archivo, guardar como, y esto sería entonces con la parte 2 de de las vinculaciones, o de los vínculos, perdón, de la vinculización de las actividades. Parte 2, guardar. ¿Ok? Ahora, lo que nos queda es agregar otros elementos, como por ejemplo los hitos contractuales, que permitan manejar un mapa con las fechas principales del proyecto, partiendo de que ya tenemos una primera versión donde tenemos las relaciones que se crearon entre las actividades. De hecho, esta es una escala por mes, voy a aumentarla a una escala por semana. Y fíjense que tenemos entonces la carta de GAN completa. Hasta ahora es la primera versión, pero antes de entregarla, vamos a agregarle, le vamos a agregar el nivel de los hitos. ¿Por qué los hitos? Entre otras cosas, porque los hitos me permiten a mí ver fechas puntuales en el proyecto, fechas clave. Y segundo, que me va a permitir colocar una predecesora para esta actividad y también una predecesora para la última actividad. De esta manera que toda la malla relacional quede cerrada. Y ese va a ser tema entonces de la siguiente clase. Bueno amigos, espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente sesión.